Hola, el, el último video lo grabé antes de las elecciones para segunda vuelta en Colombia y cerré ese video con una pregunta y es ¿qué hacer frente al avance del fascismo? En ese video me quejaba, sí también me quejo sobre ciertos cánticos en la izquierda que tampoco cuestionamos, como esta idea de no pasarás, pero pues el fascismo pasó al menos desde el 39 con la entrada de las tropas franquistas a Madrid. Y yo me hacía un par de preguntas y es, el fascismo también es un dispositivo de olores, si el fascismo es una corporalidad, si el fascismo es una somatización de la violencia, el fascismo se delata en las muecas, en los rostros deformados que delatan ofuscación, sí, que el fascismo también es un estreñimiento del alma, son estos gestos de amargura que también conocemos, sí, es ese olor a exceso de perfume revuelto con grasa de animal traumatizado, sacrificado, sí, el fascismo es ese olor a espuma de afeitar en la mejilla nerviosa del torturador que también puede ser el gerente del banco, sí, el fascismo es este conjunto de humores corporales, es una gestualidad, dice Juan Cárdenas, el escritor colombiano, sí, el fascismo es este olor estomagante de olor a miedo, sí, de olor a padre, de alguna manera, como freudianamente, seguramente. Yo me pregunto entonces, ¿qué hay que hacer? Sí, una suerte de leninismo, la pregunta del qué hacer, un leninismo postmoderno, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos delante de un cuerpo colonizado por las pulsiones fascistas? Porque justamente no hay un argumento que valga, ¿sí? No hay poder de razón porque no hay persuasión posible, no hay poder de convencimiento, ¿sí? Mis palabras, y lo han hecho, y las de ustedes seguramente, las palabras van a chocar y van a morir contra ese muro de nervios electrificados por el odio, ¿sí? Esa persona está bloqueada y hará cualquier cosa para defender a quienes lo están usando en la gran estafa del fascismo. Es decir, el fascista también es una autocomplacencia epistémica, es decir, es una imposibilidad de sostener el principio socrático o la máxima socrática de conócete a ti mismo. Entonces, claro, la pregunta es, ¿y qué hacemos, compadres? Y entonces se me ocurren que hay dos opciones. La primera es alejarse, sí, alejarnos. Pero la otra es la siguiente, y trato de articularla un poco. En caso de que detectemos alguna fisura, que es la fisura del fascismo, del fascista, de la idea encarnizada en los gestos de odio, también podemos tratar de ser amorosos y delicados. Sí, amorosos, digo, pero pues, seamos justos con las palabras. La palabra héroe, al menos como Platón lo menciona en el Crátilo, está poco alterada de su origen y significa génesis del amor. Sí, porque la palabra héroe procede de eros y se refiere justamente a que los héroes nacen del amor. Entonces yo podría pensar en la figura del héroe que se constituye a partir del amor del que el héroe proviene, pero también se constituye en función de sus acciones que se justifican en mayor o menor medida por un amor hacia ideales, por un amor hacia principios o por un amor hacia causas que requieren valor. Y entonces yo puedo pensar también como otros seguramente ya lo han hecho, sí, yo puedo pensar en el amor como inmortal, justamente por el prefijo a, que quiere decir sin, y por la contracción de mort en mor, sí. Y entonces yo puedo suponer, como lo hago, que el acto heroico es aquel que por su grandeza, es aquel que por su importancia, es aquel que por su trascendencia queda inmortalizado como un ejemplo para la sociedad. ¿Sí? Entonces pienso en Prometeo, el dios delincuente de la tragedia de Esquilo. Si nos fijamos, Prometeo nunca reniega de su acto radical. Prometeo nunca reniega de su delito, que como sabemos es robar el fuego para entregárselo a los seres humanos, porque gracias a este delito, gracias a este robo, Prometeo dice que los seres humanos aprenderán numerosas artes al resplandor del fuego robado. Por eso justamente cuando uno está enfrente de un cuerpo controlado y bloqueado por el odio fascista, quizás el arma más secreta y más poderosa es justamente la delicadeza, es justamente el amor. Marco Aurelio decía algo como la dulzura cuando es sincera es una fuerza invencible. Por eso hoy más que nunca, dado que ya pasaron hace mucho tiempo, hay que ser dulces, hay que ser tiernos, hay que ser también amorosos, heroicos, sí, porque el amor en tanto heroico es capaz de deshacer todas las contracturas espirituales, hasta las más encarnizadas en los gestos fascistas. Ahora hay que organizarnos y dado que tenemos que organizar la rabia para emprender otro tipo de confrontación, no hay que perder de vista que esa rabia tiene que ser un instrumento heroico del amor, sí, sin amor, sin ternura, sin dulzura corremos el riesgo de ceder a la fisiología del odio. Y ceder a la fisiología del odio implica que eso nos va a hacer indistinguibles de nuestros enemigos. Lo que no quiere decir que esté habitando un hipismo pachamámico, qué sé yo. No, pensemos también en las condiciones mínimas del fascismo. Sí, un historiador, seguramente ya todos pues, lo han leído, es Roger Griffin. Roger Griffin sugiere que la condición mínima para hablar de fascismo es la presencia de un relato mitológico que nos hable de una nación o de un pueblo en decaimiento. En tanto que hay un pueblo, una nación en decaimiento, se requiere una acción violenta que la haga renacer. Griffin llama a esta corriente ideológica ultranacionalismo palingenético. Sí, en griego dicen los que saben, la palabra palingénesis quiere decir o significa renacer. Sí, y esta estructura mitológica justamente guarda muchas semejanzas con la promesa formulada por la Spriella. Sí, la promesa de sacar a Colombia de sus horas más oscuras para construir una patria milagro por la razón o por la fuerza, dice la Spriella. Y digo la Spriella y no de la Spriella por algo que decía en el monólogo anterior. Sí, me parece sumamente cursi, un acto de snobismo este Dela. Sí, si le dan un ducado decía, pues puedo cambiar de parecer. El punto es que este sentimiento patriótico es probablemente
absolutamente el más bajo y el más peligroso que hay. Y proclamarlo en un país como Colombia, que no recuerda ninguna guerra fronteriza con otra patria, pues es absolutamente hipócrita. Y también digo algo, este eslogan de campaña, ¿sí?, de firmes por la patria, es un acto fallido de impotencia. Es quizás el deseo erótico de muchos de sostener una erección después de cierta edad. Eso ya lo había dicho, pero pues vuelvo a decirlo. Quiero cerrar con un punto. Esta mañana estaba leyendo a Nicolás Alvarado, un profesor que tuve en el doctorado en filosofía, brillante, y con su brillantez decía que estos cuerpos fascistas también se proclaman como expertos en falsas narrativas. ¿Sí? Expertos en falsas narrativas que sostienen, que son dueños, que fiscalizan una verdad de verdad. ¿Sí? Y esa verdad de verdad entonces es que todo el país está unido a la extrema derecha. Esto es problemático y, digamos, porque una vez se posicionen en agosto, este conjunto de humores fascistas van a seguir sosteniendo la queja eterna de los otros. La queja eterna de los otros, dice Nicolás Alvarado. ¿Sí? Es decir, los malvados comunistas que destruyeron el país, esa es la queja eterna de los otros. Y van a seguir sosteniéndola porque no tienen cómo hacerse responsables de lo que eligieron. Y no pueden hacerlo porque finalmente no hay nada allí, es decir, no hay un programa, no hay ningún proyecto, o por lo menos no lo hay todavía. Todavía no se han acordado los términos del contrato con las partes interesadas. ¿Qué tenemos por ahora? Tenemos imágenes sueltas, ¿sí? Significantes vacíos. Esos significantes vacíos son el fusil, ¿sí?, y el falo, el firmes por la patria. ¿Sí? Y por estos significantes vacíos, tantos colombianos salieron a votar disfrazados de rodillón, ¿sí?, con la camiseta de fútbol, jugando al soldadito. ¿Sí? Nicolás Alvarado dice que fue un gigantesco acto de teatral de disfunción, y me parece súper acertado. ¿Sí? Yo diría que fue una crisis de mediana edad de escala nacional. Y volvamos a los humores fascistas. Una votación que desde acá, desde Santiago de Chile, olía a sudor de gimnasio, olía a creatina, si es que esas cosas huelen a algo. Pero todavía hay que recordar algo más, y es que hay otro país que existe, y ese otro país está lleno de estudiantes amorosos, está lleno de madres dignas, está lleno de campesinos valientes que todavía nos recuerdan que son muchos, ¿sí? Y también nos recuerdan que el tiempo de la política es muy corto. Y bueno, quiero cerrar con esto. Ya, chao.